fue un quiebre enorme porque ya tuve que decir voy a dejar la universidad, me voy a conseguir trabajo para mi guagua. Y ahí el partido me dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a apoyar, sigue en la universidad y queremos que estés ahí. Ecológicamente pensando frente a la garantía de la propia existencia de la vida humana, que es la única que se va a acabar. Todas las películas así apocalípticas es como que se acaba la humanidad y se acaba el universo. No, se acaba nuestra vida. Se acaban las condiciones materiales para que esta configuración de Homo sapiens puede existir, pero claro, la vida ha sufrido ya 5 extinciones masivas y sigue viviendo. Ajá. Forrest Gump es un man que simplemente se dedica a hacer caso, y haciendo caso le va excelente. Y la Jenny, que en cambio es una persona que piensa, que discute, que interpela, está condenada al fracaso. Todas las cosas que vos vives están orientando a decir, si vos obedeces te va a ir bien. Proletariado significa el que solo posee a sus hijos. Entonces, la construcción del pacto patriarcal, que es como la burbuja que engloba todo este sistema histórico de desigualdades desde la esclavitud hasta acá, ha hecho siempre que el derecho paterno, el derecho del hombre, imponga la autoridad sobre el resto. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy estoy con un invitado de calidad. Creo que va a ser una conversación para muchos muy enriquecedora, al menos tengo esa expectativa, aunque dicen que no hay que tener expectativas, pero para mí lo es. Diego Vintimilla, obrero de la educación y la palabra, graduado en filosofía, padre, gestor cultural, coordinador del colectivo Mundana y militante por los derechos humanos y una sociedad sin clases. El día de hoy te quiero dar la bienvenida, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, David. Muchísimas gracias. Un gusto más bien poder participar. Siempre es importante este tipo de espacios porque creo que nos permiten efectivamente romper el framing de la opinión hegemónica, del pensamiento común y sobre todo hacer de la palabra una herramienta para encontrarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya en abrir y cerrar de ojos, ya estamos en agosto, ya se acabó otro año. ¿Qué tal te ha sentado este 2025 a ti? Bueno, el 2025 ha sido bien interesante con el colectivo Mundana, con el que hemos venido trabajando con la divulgación filosófica. Julio pasamos a 1000 porque teníamos el Congreso de Filosofía, el primer Congreso Internacional de Filosofía Mundana, entonces más bien hemos aprovechado muchísimo porque el primer semestre del año se nos fue volando en la organización, en ver que la gente venga, pero fue realmente un éxito y estamos muy contentos con eso, así que más bien aprovechando lo que se dice las vacaciones del verano, en julio y agosto estaba más tranquilo, pero bien. Cuéntame un poquito, o sea, para la gente que quizá también no conozca este tema de Mundana, ¿de qué se trata? Bueno, surgió interesantemente, y eso tal vez es la anécdota, porque con un grupo de amigos nos encontramos casualmente en un bar y las 3 personas que estábamos coincidencialmente nos llamábamos los 3 Diego. Ah, ok. Entonces fue el grupo de los 3 Diegos que hacíamos filosofía por uno u otro lado y decíamos, encontrémonos a conversar de filosofía, está lindo, o sea, pegarte una biela y conversar. Pero cada vez que salía la conversación decíamos, pero estas ideas que están saliendo ya deberíamos también poderlas poner en escrito, ¿no? Uh-huh. Y ahí es que surgió tener un colectivo, un espacio de reflexión, igual en el sentido de tener casi que un blog muy sencillo que pueda colocar nuestras reflexiones. Sin embargo, el rato que llamamos así como algunos conocidos, amigos, amigas, vengan, echen una mano, se fue sumando gente hermosa, increíble y se conformó ya hace casi 3 años el colectivo Mundana. Entonces un espacio que lo que busca es hacer de la filosofía un espacio de reflexión colectiva, de encuentro presencial también, importante eso, y que sobre todo permita que la gente le pierda un poquito el miedo a la filosofía como esta cosa así de palabras en griego que no entendemos mucho, sino permitirnos que sea la reflexión, el pensamiento, una herramienta para cambiar las vidas, pero también para cambiar la sociedad. Uh-huh. Y para ti en este punto, ¿qué representa la filosofía? Bueno, existencialmente para mí la filosofía fue un quiebre total de toda mi vida. Yo empecé la universidad estudiando medicina. Uh-huh. Y wow. Claro, empecé por ahí, imagínate el cambio. Ajá. Platita botada, dirían algunos. ¿En qué universidad estabas estudiando? En la estatal, sí. Empecé en medicina y toda mi niñez, mi adolescencia fue como, quiero ser médico. Uh-huh. Y cuando llegué a la universidad, me había afiliado a la Juventud Comunista unos pocos meses antes de entrar al propedéutico. Y ahí, pues bueno, fue comenzando a llegar el fantasma del Carlitos, ¿no? El Carlos Marx, que comenzaba a escuchar del marxismo y que ni sé qué, la revolución. Y cuando yo llegué a la facultad, a medicina, había un texto de anatomía que era hecho por un soviético. Ah, ok. Y claro, vos estudiabas
el funcionamiento del cuerpo, digamos, de la constitución biológica del cuerpo, pero tenía muchas explicaciones de las que había la palabra materialismo. Y claro, siempre fui curioso, ¿no? En mi casa, me acuerdo, se quemó la tele de chiquitos y nunca más tuvimos tele, entonces mi vieja decía, bueno, ahí tienes la enciclopedia y no había más. Claro. Entonces siempre me fue como generando esa inquietud. Entonces, como te decía, esta palabra materialismo me sonaba mucho porque usualmente vos escuchas materialismo y es como una persona que está interesada en lo material, ¿no? Ajá, Es ajá. significado vulgar. Pero ya cuando veía esto en los textos de anatomía, decía, no, esto es otra cosa. Y me fui adentrando en la filosofía marxista y ahí, claro, te iba dando en los pies de páginas de un libro de medicina muchísima filosofía. Y circunstancialmente, igual así, un día llegué a una reunión en la universidad y un compañero me dice, ¿sabes qué? Me cambié de carrera, estaba yo en ingeniería y este es mi texto que me dieron, no entiendo mucho. Digo, déjame ver. Y era un texto de filosofía. Y fue como la pastilla de... ¿Recuerdas qué texto era? No, era un texto del propedéutico. Ah, ok. El texto para estudiar, para dar comunes en la universidad. Pero ahí te hablaba pues ya de las corrientes del idealismo, del materialismo, de la filosofía marxista un poco, y bueno, un poco de ideas bastante, digamos, sencillas, pero que decía, por ahí hay una cosa como, o sea, es como la entrada a una mina. Y poco a poco comencé a leer, en la medida que iba así como... Comencé a ir todos los días al local de la juventud y me acuerdo, un compañero me dio un libro, me dijo, toma, este es un libro de Marx, lee. Y ese sí me acuerdo clarito porque era la filosofía alemana, que es un texto de Marx bien difícil, bien difícil. Y para una persona que no había tenido más que ética en el colegio, entrar a ese libro fue como, chamadre, no estoy entendiendo nada. Y claro, ahí dije, no, esta cosa está interesante, hay que ir viendo. Entonces igual, diccionario en mano, viendo. Y dije, no, aquí hay un llamado y sentí como... Pero lejos de frustrarte, o sea, quizá el no entender eso como que te motivó, te inspiró a querer seguir adentrándote en eso, ¿no? Claro, es que además yo tenía un camarada, un amigo, el doctor Julio Jaramillo, que también era del partido, y él es, digamos, como nuestro referente ideológico. Él es no tan mayor, pero es una institución para nosotros, ¿no? Entonces, él es médico y también estudia así la filosofía marxista. Entonces, le preguntaba así como, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué dice aquí? Y me iba explicando. Entonces, fue como un mentor en ese primer momento de algo que para mí era completamente nuevo. Y ya a la medida que iban pasando los meses, algunas cosas más, entre eso también que me enteré que mi novia de ese entonces iba a ser mamá. Dije, pucha, ya la medicina no calza ni en lo que estoy pensando ni en lo que tengo que hacer para mi vida. Entonces fue un quiebre enorme porque ya tuve que decir, voy a dejar la universidad, me voy a tocar conseguir trabajo para mi guagua. Y ahí el partido me dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a apoyar, sigue en la universidad y queremos que estés ahí. Ah, o sea, queremos que estés ahí. Locazo. Sí, o sea. Locazo eso. Como cachas, así fue un 5 o 6 meses de la vida, pero completamente locos, de un montón de cambios. Entonces dije, bueno, voy a estar, pero dije, ya no quiero estar en medicina. O sea, tal vez no es curar cuerpos, sino es curar sociedades, lo que me estaría gustando. Y entré a la facultad. Claro, me tocó estudiar en secreto ahí para que no me hablen en la casa de que estaba cambiándome de carrera. Pasé un año llevando el mandil en la mochila, saliendo. Locazo eso. Claro, me acuerdo. O sea, para en tu casa era como que carreras rentables tenía que ser. No, más bien nunca sentí yo una presión sobre lo que quería estudiar. Mi vieja, yo viví solo con mi vieja, ella siempre decía, bueno, con que vos estudies, yo voy a hacer lo que sea para que vos estudies. Pero sí era también un compromiso, porque toda tu vida vos diciendo que quieres ser médico, y de repente... Pero también quizá era, no sé, bueno, lo consideraste como el no decirlo por el cambio de carrera, por el tiempo invertido. Claro, más me daba un poco de vergüenza decir, fracasé en una carrera que más era lo que estaba en mi proyecto de vida en ese entonces. Y además me tocaba avisar que me cambié de carrera, que iba a ser papá. Bueno, o sea, tenía bastantes noticias. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Entonces, claro, lo que dije es voy a pasar el primer ciclo y ahí sí voy a contar para que vean que estoy enrumbado. Y claro, fue duro porque además así fue literalmente salir de un montón de closets porque era decir... Estoy afiliado en un partido político. Claro, en mi casa eran bastante católicos, son bastante católicos. Entonces decir que uno es comunista también fue como un shock. Mi vieja casi que muere por las 3 noticias que le tocaron así como en un trimestre maldito. Claro. Pero de ahí no, todo bien. Más bien
esa fue como la primera parte de la vida y ahí llegué a la filosofía y creo que no he salido. Más bien, mis años 20, digamos, estuvo muy vinculado a la política, a la militancia. Fui presidente de la escuela, de la FEUE, luego fui a la Asamblea Nacional, entonces estaba como muy metido en esto de la política, o sea, la parte de la filosofía, pero desde la acción política. Y ya cuando acabé esa parte, pues, como te digo, me encontré con estos amigos y un poco viviendo también la crisis de los 30 y un poco de cosas, decíamos, hay que hacer algo, hay que pensar en qué podemos hacer. Y ahí es que surgió este interés y me dediqué a escribir muchísimo de forma terapéutica también, y porque ya cuando llega un punto en el que vos lees así como bastante, ya dices, algo me está quedando que no estoy encontrando en algún lado. Capaz es una cosa muy chiquita y no quiero practicar de vanidoso y decir tengo el gran sistema de pensamiento, pero ya con todo lo que vas leyendo es como que vas armando tu propio robot, ¿no? Tu propio Lego ahí. Y dices, bueno, estas cosas puedo irlas diciendo. Y como en la facultad tuve muy buenos profes de literatura, pero profesoras, fundamentalmente, la María Augusta Vintimilla, sobre todo, ella me metió así como un bichito maldito, así de escribir. Entonces pasé como 10 años escribiendo, medio en parte política, pero ya ahora dedicado también a escribir de filosofía. Qué loco eso que digas de cómo la escritura puede también... siento que la escritura como que ralentiza tus procesos de pensamiento, porque el pensar sí se vuelve muy caótico, ¿no? Estás ahí dándole a ideas quizá muy revueltas, y como que alguna vez escuché, no recuerdo de quién era esta frase, pero decía que soy de las personas que no entiende lo que está pensando hasta que lo pone por escrito. Entonces, como que sí te da una perspectiva muy diferente de tus pensamientos, que es estar metido en esa vorágine de ideas, y como que cuando las vomitas o las pones en el papel son como que más estructuradas, ¿no? Y sientes, no sé, también que la filosofía, o sea, al final estamos como, alguna vez escuché también que la filosofía es como cuando estás llegando a una conversación 2000 años tarde y llegas y dices, puta, a ver, ¿de qué me perdí? Como que ponerte al día es muy complicado, pero esos pensamientos también te ayudan como que a estructurar mucho tu propia ideología, ¿no? Pese a que son ideas prestadas. Sí, por supuesto. O sea, hay esta frase de andar a hombros de gigantes, ¿no? Exacto. Entonces, vos te trepas en el pensamiento de alguien más, pero para ver un poquito más alto. Y no recuerdo qué filósofo dice, pero tal vez la tarea de cualquier persona que hace filosofía es apenas, o debería contentarse con apenas decir una cosa interesante. Ni siquiera una cosa interesante. Si en tu vida logras construir una cosa interesante, pues lo has hecho. Pero esto que vos mencionas de escribir, sí es eso. O sea, toda la gente pensamos todo el tiempo. O sea, cuando la gente nos encuentra, o cuando yo fui profe de filosofía también en un colegio, la gente decía, pero es que eso no está cercano a nuestra vida. Decía, no, es que la filosofía está en todas las cosas de tu vida, desde que vos te levantas. O sea, el rato que vos abres los ojos y te pones a rezar, o sea, estás adscribiéndote a un sistema de creencias, a un sistema que finalmente tiene ética, tiene política, tiene estética, tiene un montón de cosas. Entonces, claro, la diferencia entre la filosofía profesional y la filosofía cotidiana es que la una puede ser un poquito más técnica. Pero en todo lado, todas las personas nos levantamos y estamos pensando en resolver cosas. Ya cuando vos te levantas y piensas, ¿qué voy a tomar de desayuno? Es una elección. Y esa elección efectivamente es un dilema filosófico. ¿Por qué te levantas a tal hora? ¿Por qué decides apagar el despertador? ¿Por qué decides llegar pronto al trabajo o no llegar? ¿Por qué decides trabajar en una cosa? Entonces, todas las decisiones que tenemos, finalmente, si vos te pones a pensar ya un poquito más organizadamente, son elementos filosóficos. Lo triste es que no necesariamente todo el tiempo tenemos el tiempo para pensar por qué estamos haciendo estas cosas. Entonces la sociedad nos va como codificando para que vayamos haciendo las cosas sin pensar. Exacto. Entonces el problema, como dice Hannah Arendt, no es que hayan pensamientos peligrosos. Pensar ya es peligroso. Porque el rato que vos te pones a pensar, te jodiste. O sea, no puedes, después de un pensamiento, no retrocedes. Ya cuando vos llegas a una conclusión, sea la que sea, ya no tienes chance de olvidarte de eso. Es la maldición del conocimiento. El rato que vos alcanzas algo, ya tu vida está completamente condicionada a eso que estás haciendo y solo puedes decidir qué hacer con ella. Por eso creo que, o sea, yo soy una persona que no se ha adentrado mucho en el pensamiento marxista, pero me gusta mucho por el tema del materialismo. Y precisamente hay una frase un poco juntando esto que acabas de decir, porque
este tema de la hiperproductividad, precisamente el estar todo el tiempo haciendo, como que también ha coartado la libertad de pensamiento, ¿no? Y hay una frase, no recuerdo de quién era, pero decía que tengan cuidado, hombres de acción, de ser meros instrumentos de hombres de pensamiento. Y al final tú ni siquiera sabes por qué estás actuando o haciendo lo que haces, ni siquiera ya lo cuestionas, simplemente te vuelves, como tú dijiste en un momento, un robot que simplemente está replicando aquello que te dicen que tienes que hacer. Entonces ya no hay ese espacio ni siquiera para desarrollar tu pensamiento crítico y también es duro porque al final siento que hoy en día hasta las fuentes de pensamiento son, es que vi un TikTok, es que vi esto y son como que muy conocimiento de microondas, así. Sí. O sea, algo que es bien complicado primero es que la sociedad no te deja salirte del molde. Hay gente que dice, no, pero es que tenemos que salirnos. Si nos hicieran elegir y dicen, a ver, ¿quién quiere estar del lado de la derecha, del lado de la izquierda? Elegiríamos. El tema es que la sociedad no te deja y la forma que no te deja es presionándote para que el trabajo se vuelva un elemento de tortura. Digamos, etimológicamente el trabajo tiene dos variantes, ¿no? El trepaliare y el labor, digamos. Entonces el labor es como lo que hacemos, pero el trepaliare era una tortura. Uh-huh. Y cuando nosotros trabajamos en el sistema capitalista, finalmente estamos siendo torturados en el sentido de que nuestro trabajo no nos pertenece. Vos vas y dejas tu esfuerzo a cambio de una parte chiquita de lo que produces, sabiendo que lo demás se está yendo a alguien más. Uh-huh. Entonces es un robo. Uh-huh. Entonces, sabes que estás siendo robado todos los días. La gente sabe porque finalmente le ve al patrón, digamos así, sin caricaturizar la cosa, pero sabes que hay alguien que está contando plata que vos estás produciendo, que es tu esfuerzo el que está produciendo. Y sin embargo no te puedes salir. Porque no tienes chance de decir, dejo de trabajar hoy día en esto y me voy a dedicar a pensar y a reflexionar sobre esa cuestión. Tal vez el mayor margen de libertad que podemos tener es la militancia, donde dices, bueno, después de esta jornada de trabajo yo voy a dedicarme un poquito de tiempo a también pensar. Y esto que vos decías entre los hombres de acción y los hombres de pensamiento es muy importante porque la filosofía marxista no distingue entre la teoría y la práctica, sino que es una sola. Porque, por ejemplo, no se puede, o sea, la gente no, el rato que estás rezando, por situar así tal vez como Uh-huh. yéndonos a la parte que más común tienen las personas en la religiosidad, el rato que vos rezas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pensando o lo estás haciendo? Ambas. Ambas. Claro, porque estás pensando lo que dices, ¿no? Claro, el rato que yo rezo estoy expresando un credo, un sistema de ideas y estoy enunciando ese rezo, ¿cierto? Así sea mentalmente. Entonces, en la filosofía también, en la práctica, en el marxismo se llama praxis, que es la unión de esas dos cosas, porque a nadie nos mueve, no hacemos cosas sin sentido, ¿ya? Tal vez el tema es lograr recuperar y apropiarnos de todo el sentido que tenemos que hacer de quitar y la gran pelea es lograr recuperar toda la libertad que deberíamos tener en nuestras acciones, sabiendo que efectivamente somos unos seres gregarios, sociales, políticos que necesitamos de los otros y de las otras personas para poder vivir, pero que no tengamos este condicionante de que nuestro trabajo productivo, nuestras fuerzas para sobrevivir, terminan acabándonos el resto de la vida. Y en ese caso, o sea, para ir quizá también un poco que tú nos vayas ilustrando, porque yo, como te digo, lo que sé ha sido lo poco que he leído, lo poco que he ido investigando, pero ya que estoy con un profesor, un maestro en eso, me gustaría que también me vayas ilustrando a mí en cómo se definiría el comunismo hoy en día, porque claro, hay mucha gente también que confunde los conceptos, ¿no? Uh-huh. Comunismo, socialismo. Y hay ejemplos, no, incluso discursos muy absurdos desde mi punto de vista. Dice, eres comunista porque tienes un iPhone. Cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo se definiría el comunismo para una persona que sea 100% capitalista? Bueno, a ver, no quiero decir que no tengo una idea de a dónde quiero llegar con el comunismo, pero sí prefiero no pensar, o sea, en esta explicación de qué sociedad va a construir el comunismo, porque justamente creo que el sistema capitalista ha logrado castrarnos la creatividad cuando nos dice el comunismo es tal o cual cosa, ¿ya? Entonces la respuesta o la reacción a ese discurso de que el comunismo va a ser una sociedad sin libertades, donde toda la gente va a estar solo produciendo para el Estado, yo no quiero pensarla y decir, es la sociedad que más o menos tienes con los testigos de Jehová y una persona ahí acariciando un borrego con un tigre al lado. Ok. Sí, porque no es una sociedad de felicidad completa. Lo que el comunismo teóricamente propone es una sociedad sin clases, es decir, donde cada persona es dueña de su trabajo.
cómo nos organicemos, ese es el gran desafío. Y por eso digo, tal vez cuando vos piensas de las experiencias de la Unión Soviética o de Cuba o de China, bueno, son esas experiencias que están guiadas bajo una idea, pero que podrías ser igual que cuando vos dices, ¿qué es el capitalismo? Hay capitalismo norteamericano, hay capitalismo europeo, hay capitalismo africano, y ninguno se parece. Uh-huh. Pero tiene una base que es la explotación, que hay alguien que se está apropiando de tu trabajo. Entonces, efectivamente, creo que el comunismo es una sociedad sin clases, que debe pasar, sí, por una etapa que es el socialismo, que es cuando el Estado asume el control de la administración de los medios de producción para garantizar que todas las personas tengan derechos de acceso en igualdad de oportunidades a los bienes, digamos, para el ejercicio de la vida, y también garantizar que el conjunto de la sociedad tenga la riqueza suficiente para poder avanzar. Entonces, creo que ahí es eso. O sea, lo que sí, el comunismo no es que tengo 2 vacas y va a venir alguien a quitarme la una, ni que tengo 2 casas y alguien va a venir a quitar una casa, porque lo que decimos es, necesitamos que todas las personas sean dueñas de su trabajo. Uh-huh. Ahí tal vez el problema más grande cuando la gente piensa, porque creo que nadie, si vos le preguntas, ¿usted está de acuerdo en que la gente se muera de hambre? ¿Está de acuerdo en que haya pobreza? Va a decirte sí. Bueno, los locos Milei, así, libertarios, seguramente están a favor de eso y casi que lo dicen literalmente, pero la gran mayoría de las personas dicen, no, pues queremos que pase, pero que no toquen lo mío. Claro. Entonces, la gran discusión es, ¿qué es lo mío? Uh-huh. ¿Cómo las personas del siglo XXI, del año 2025, tenemos distribuida la propiedad? Si vos te pones a pensar aquí en Cuenca, que es una sociedad bastante perversa, hay un montón de gente que vienen históricamente siendo parte de las élites económicas, culturales, financieras, políticas, pero porque vienen acumulando ese capital y heredando ese capital. Entonces, la herencia, cuando a vos te transfieren algo, la gente dice, no, pero es que es el trabajo de mi papá. Claro, pero es el trabajo de tu papá o de tu mamá. Pero realmente es tuyo. Entonces, esa discusión es bien interesante y muy profunda de dar, porque claro, nadie dice, no, yo no voy a regalar la casa de mis papás. Nadie te va a quitar la casa de tus papás. Pero el tema es, ¿qué pasa cuando un sistema colonial, por ejemplo, se apropió de tierras indígenas por parte de los españoles y construyó riquezas, fortunas, digamos, que fueron administradas y que son los mismos herederos de los españoles que llegaron, los que ahora son los grupos más ricos del país? O sea, no es casual que en Latinoamérica, cuando vos preguntas quiénes son los hombres más ricos, primero son hombres, luego generalmente tienen apellidos no necesariamente comunes, sino más bien extranjeros, por decirlo de alguna manera, porque representan eso, unos bloques de poder que históricamente han ido perpetuando esa riqueza. Entonces, la transferencia de esa riqueza sí es una lucha que el comunismo tiene, o que las posiciones revolucionarias tienen que dar, porque si no garantizamos que la gente sea dueña de su trabajo, pues no vamos a lograr nada. Entonces, no es suficiente solamente distribuir mejor el salario, sino es una transformación radical. ¿Cuánto tiempo tome? No lo sabemos, pero la gente me dice, pero eso va a pasar en 1000 años, no importa. Yo no me quedo en el círculo vicioso ahí y un poco ocioso de decir, no, como no voy a ver el comunismo, entonces sigo aquí haciendo leña a la sociedad, sino ya, me tocará ser como un transmisor del fuego de esa idea. Bueno, corrígeme si estoy equivocado, pero entonces quizá Marx también entonces vio al capitalismo como una etapa de transición necesaria para llegar a ese comunismo, ¿o no necesariamente? O sea, es que toda la historia se va construyendo día a día. ¿Ya? Entonces, no hay una receta. Y nadie te va a decir, haga esto para que llegue a esta condición. Incluso las grandes transformaciones en la humanidad se han dado por casualidades. Por ejemplo, la invención del fuego. Y digo a propósito la palabra invención, porque ¿cómo lo inventamos? ¿Sí? O lo descubrimos, ¿ya? Y tal vez fue mucho más casual, no sé, un rayo que cayó sobre un montón de pajas secas que incendió la cosa y que de repente lograste aprovechar un palo y cogiste el fuego, pero te apropias de algo que si no estabas en ese momento no lo podías haber tenido. Si vos te pones a pensar, igual, la Revolución Francesa se dio por un estallido en función de que no había pan. Pero no es que toda la sociedad está pensando así como vamos a hacer una revolución. Llega un punto en el que simplemente las cosas cambian. Ahora, no es que van a cambiar solamente así al azar, sino ahí sí debe intervenir la voluntad. Entonces es lo que se llama el momento revolucionario, donde
simplemente es la gota que derrama el vaso Claro. y ya es incontenible. Es un cúmulo de cosas que se van... Exactamente. Okay. Como funciona, digamos, lo chico, funciona lo grande. Uh-huh. Entonces, vos igual en una casa, ¿no? Cuando encuentras a alguien que dice, sabes que me divorcié, ¿qué pasó? No es que tal cosa, sino ya es un acumulado de cuestiones que de repente llegan a ser insostenibles. Y eso es teóricamente algo que es la ley dialéctica, que dice la acumulación de condiciones cuantitativas afectan ya la cualidad de la cosa. Uh-huh. Por poner un ejemplo así que a mí me encanta, que me enseña un profe, es el dilema del Sorites, que dice, si a vos te sacan un pelo, ¿te quedas calvo? No. 10, 100, claro, 1000. Okay. Pero llega un punto que es imperceptible de uno en uno porque no puedes... ¿En qué momento el no ejemplo. pasa a ser el sí? Ya. Claro. Lo mismo pasa en la sociedad. Llega un punto en el que ya la cualidad de la situación ha cambiado radicalmente. Uh-huh. Y eso es lo que permite que las cosas cambien. Y tal vez viendo hacia atrás la historia, eso es lo que nos permite también no perder la esperanza. Y no quiero sonar así a hippie de que sí, a mí vivo esperanzado en que va a haber un cambio y que va a venir alguien a salvarnos, sino que el cambio es lo único permanente en la sociedad. Y esa es la conversación atrasada a la que llegamos más de 2000 años, porque ahí cuando Heráclito y Parménides discutían, pues Heráclito decía, lo único permanente es el cambio. Solo eso es lo único que no va a dejar de moverse. El movimiento siempre está ahí. Y las sociedades llegan a cambiar. La gran dificultad, el gran desafío de estos tiempos es que nuestros cambios ya no están solamente condicionados por decir vamos a vivir mejor o peor que antes, sino si vamos a poder vivir. O sea, claro. La humanidad este rato sí se está debatiendo, a diferencia del tiempo de Marx, de si el desarrollo a donde estamos avanzando nos está garantizando condiciones de vida o no. Entonces, por ejemplo, la lucha del agua no es una lucha solamente por poder abrir el grifo, es decir, ¿qué estoy ecológicamente pensando frente a la garantía de la propia existencia de la vida humana? Que es la única que se va a acabar. Porque también, o sea, todas las películas así apocalípticas es como que se acaba la humanidad y se acaba el universo. Uh-huh. No, se acaba nuestra vida. Se acaban las condiciones materiales para que esta configuración de Homo sapiens pueda existir, pero claro. La vida ha sufrido ya 5 extinciones masivas y sigue viviendo. Ajá. Entonces... Claro, al final solo es una visión muy antropocéntrica la que tenemos. Exactamente, pero así suena muy antropocéntrico, hay algo, al menos en mí, digo personalmente, que me dice, bueno, sí quiero que mis hijos, mis nietos y que la descendencia de la especie pueda continuar. Claro. Y porque además estos cambios o esta destrucción no se está llevando por una decisión deliberada y consciente de toda la humanidad, sino de un grupo chiquito que ha priorizado la acumulación de capital en lugar de la vida. Uh-huh. Porque eso de que somos muchas personas en el mundo, de que ya deberíamos extinguirnos, son visiones totalmente funcionales a esto. Comida para el mundo existe, espacio para la población existe. El tema es que vos tienes un 1% de la población que acumula más del 50% de la riqueza. Entonces, uh-huh. ya es inmoral. O sea, uh-huh. incluso ya es hasta abominable estéticamente. O sea, la uh-huh. acumulación de riqueza ya debería ser visto hasta como una cuestión de mal gusto. Uh-huh. No solamente de mala calidad ética, sino ya de mal gusto. ¿Qué puede hacer una persona con tanto dinero? Y desde tu punto de vista, Diego, ¿por qué crees que hay tanto rechazo también al comunismo? O sea, ¿por qué hoy en día como una persona que piensa en la igualdad, incluso personajes como Javier Milei utilizan el ser zurdo como un insulto? O sea, estos progres y toda la vaina, o sea, lo utilizan mucho como algo despectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas que ha adquirido como, no sé si de llamarlo fama, pero a falta de otra palabra utilizar eso, una mala fama al comunismo? A una mala propaganda, digamos así. Bueno, a ver, eso sí, primero es una posición interesada. Cuando vos te pones a revisar la historia, el comunismo, por llamarlo así a este sistema de pensamiento, tiene dos siglos de existencia. Ya, si quieres, situemos 1848 con el origen del manifiesto comunista hasta acá, son 2 siglos más o menos de existencia. Pero es la única posición que ha existido que sistemáticamente ha logrado que la realidad social concreta pueda cambiar. Sí, porque, por ejemplo, hay posiciones anarquistas, anarcosindicalistas, bueno, uh-huh. un montón de otras posiciones diferentes. Pero el marxismo sí logró convertirse en una ideología que los obreros, a los trabajadores y trabajadoras, y que logró cambios significativos. Y no te digo solamente con la revolución soviética, la revolución cubana, la china,
sino que gracias al comunismo, por ejemplo, tenemos vacaciones al año. Gracias al comunismo tenemos seguridad social y un montón de elementos fueron consignas que el movimiento de trabajadores logró gracias a eso. Entonces, justamente esto que vos decías del iPhone, el iPhone es un invento soviético, ¿ya? Entonces, ya sin entrar ahí, más bien en YouTube hay la historia completa, pero si vos te pones a ver, cuando vos garantizas mejores condiciones de igualdad para la gente, la creatividad sube muchísimo más. Ahora, yo no quiero venir a hacer propaganda y decir que el comunismo todo está bien, porque las personas que aplican una idea finalmente somos falibles y en la posibilidad de errar la posibilidad de errar es siempre mayor a la de acertar. ¿Ya? Siempre. Ni LeBron James creo que tiene más tiros encestados de los que tiene fallados. Entonces, cuando vos ves eso, tienes que pensar que la aplicación de cualquier sistema político está sujeto a errores. Como vos puedes pensar, las ideas cristianas a mí me parecen maravillosas, tienen un sustento comunitario de construcción de una sociedad colectiva súper chévere, y pues lo que vos ves con la Iglesia Católica es completamente diferente. Entonces, a cualquier sistema de ideas que vos le tomes, vas a encontrar que la realidad es diferente o de menor perfección que lo que es la idea, porque la idea es perfecta. Pues. Ya yo te cuento una idea y digo, aquí está, esta es mi idea. El rato que dices, bueno, aplique, es como lo que coge Homero Simpson, la caja de la parrilla, ¿lo has visto? Y coge, dices, hermosa, y la práctica es otra cosa. Entonces, sí, en el siglo XX hubo experiencias con partidos comunistas que efectivamente pasaron por momentos jodidos y también con cosas que no necesariamente representan esta idea de la libertad humana. Qué loco que digas eso, porque estaba leyendo un libro sobre psicoanálisis, no de psicoanálisis, pero sobre psicoanálisis, donde habla precisamente de la pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Y precisamente que hay esta frase que citan en el texto de buenas intenciones está lleno el infierno. El camino del infierno, claro. ¿Por qué? Porque también dice que muchas de las veces esta pulsión de vida puede encubrir también esta pulsión de muerte. Por ejemplo, y pone un ejemplo tan lindo, que tú en tu necesidad de proteger como papá quizá acabes sobreprotegiendo y acabes perjudicando a esa persona en lugar de cuidarla, ¿no? O sea que claro, en algún momento surgió como esa idea de cuidar, de proteger, pero causaste el efecto contrario. Entonces me resonó mucho eso que dijiste de que a la final somos falibles, no somos perfectos, somos perfectibles en el transcurso pero claro, ninguna ideología llevada a la práctica te asegura el 100% de su funcionalidad como está puesto en un papel, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo digo, a ver, tal vez esto de que el dato mata el relato a mí me parece un discurso bastante falso, porque el dato en sí mismo no hace nada tampoco. Pero si tomamos estadísticamente la condición de vida de países con no solamente comunistas, sino con mejores márgenes de bienestar para la gente, las condiciones de vida son mucho mejores, las condiciones de desarrollo son mucho mejores. Entonces, claro, vos dicen, el comunismo tiene ni sé cuántos millones de muertos. Claro, eran soldados en medio de la Segunda Guerra Mundial. También, y otras cosas también. Pero el capitalismo sistemáticamente se apropia de la vida de las personas, y eso es algo que no se contabiliza. O sea, yo quisiera que haya una encuesta, o si cada persona, que esto es facilito, vos ponte a pensar cuántas horas de tu día le das a tu trabajo, es decir, de ese tiempo le estás dando a otra persona, y cuánto te queda a vos. Ya, aquí en Cuenca vivimos, digamos, afortunadamente en una burbujita, digamos, donde tienes 30 minutos para desplazarte, que es tranquilo, pero ponte a pensar lugares donde tienes que moverte 2 horas para llegar a tu trabajo, más las 8 horas que trabajas, es decir, tienes ya 12 horas entre el trayecto de ida y vuelta del trabajo, que estás dedicado exclusivamente a producir para alguien más. Y las otras 12, digamos que duermes 6, entonces te quedan apenas 6 horas de tu vida para hacer el resto, o sea, para tu vida. Entonces, es un 25% de nuestra vida que realmente nos está perteneciendo para ser productivos en el sentido real de humano y no productivos funcionales del sistema. Entonces, si a mí me preguntan, eso es una muerte en vida también. Claro. Entonces, sí creo que hay que sopesar. A mí no me gusta. Tal vez cuando empezamos en la militancia, cuando uno es joven, es así como muy apasionado y dice, no, es que hay que cambiar radicalmente la sociedad. Y no es un tema de decir, es que esto está necesariamente bien o mal. Es el tema de simplemente pensar en qué condiciones podemos vivir mejor. Y frente a las evidencias empíricas que existen, pues creo que hay modelos diferentes. Y tal vez para terminar esta idea,
sí creo que hay algo que no se ha logrado aplicar y tal vez es siempre como mi faro hacia dónde pensar la organización y la vida misma. Rosa Luxemburgo, una filósofa marxista, decía, vale más la peor decisión que tome el sindicato, el colectivo, que la mejor decisión de un comité central. ¿Ya? Entonces, claro, si vos te pones a pensar el comité central como el grupo de expertos, ya que puede ser la academia o los políticos, pero por más buenas intenciones que tenga un grupo chiquito, cuando toma las decisiones, no va a considerar todas las cosas. Entonces, mientras nosotros logremos abrir y expandir más el marco de decisiones que toma la gente, tal vez las decisiones no sean las mejores, pero sí van a ser mejores de las que pueden tomar pocas personas. Y es como, no sé, cuando yo siempre pienso en la casa, creo que la casa o el espacio así de tu hogar es el espacio que te permite aplicar así como un laboratorio lo que puede pasar en la sociedad. Si llega alguien y dice, traje esta comida, siempre hay alguien que está chinchoso y dice, no, es que a mí no me gustaba, vos sabes que yo no como esto. Pero si vos solamente coges y dices, preguntas, ¿qué queremos comer? El chinchoso capaz le toca aguantarse no comer lo que quiso comer ese día, pero al menos tuvo el chance de expresar sus cosas. Y creo que no hay nadie que sea tan mala onda que le diga, no quieres esto, te voy a comprar a propósito lo otro. Claro. Entonces la democracia radicalmente aplicada tal vez sí es, ahí sí, como una herramienta muy importante para que las decisiones que tomemos sean más adecuadas. Qué loco eso. Me estoy dando cuenta que vivo una dictadura en mi casa desde muy pequeño. Claro, come lo que hay, de alguna manera, ¿no? O sea, claro, y que va condicionando también tu pensamiento. O sea, más allá de bien y mal, de que agradecido y que hay que comer, sí, totalmente, pero de alguna manera caemos en el pensamiento materialista, ¿no? De decir, las condiciones materiales de tu contexto, pues desarrollen el tipo de pensamiento que tienes. Claro, hay un filósofo que habla de los tiempos idiorrítmicos. Entonces, ¿de qué se trata? Él, por ejemplo, dice todo el tema de que las horas de la comida, respete las horas de la comida, los horarios escolares, los horarios de las películas. O sea, todo en la sociedad está marcado y cronometrado en determinados horarios. Uh-huh. Entonces, no sé, yo tengo un ritmo de vida bastante desorganizado, entonces duermo bastante tarde, así como... Y la gente dice, pero no, es que te vas a enfermar. Si no comes a horas, te vas a enfermar. Entonces, si no desayunas a esta hora, sí. Entonces, siempre te están condicionando a un tiempo que es funcional al desarrollo del sistema capitalista. Todos los tiempos están organizados así. Ya, vos quieres coger un bus en vacaciones aquí en Cuenca, el bus no pasa con la misma frecuencia Claro. que en los días normales. ¿Por qué? Porque la gente dejó de salir, no, porque la gente dejó de trabajar. ¿Ya? Porque agosto la gente está más libre, entonces los ritmos se cambian en función de generar riqueza, no de generar bienestar. Entonces, la casa es el espacio donde se replica el poder. O sea, Foucault diría, pues, o sea, todo el sistema que nos rige a nivel global también funciona en los microespacios. Y la casa es justamente eso. Y la escuela es lo mismo. A los niños y niñas nos enseñan a jugar para adaptarnos al sistema. Entonces es perverso que utilices el elemento más creativo y hermoso de la humanidad, que es el juego, para condicionarte a hacer tal cosa. Por ejemplo, a nivel escolar. Por ejemplo, a mí me pasó una experiencia así como full loca en el colegio donde trabajaba hace un par de años. Unos guaguas estaban jugando eran como 5 graditas. Entonces estaban dos niños y una niña. E iban saltando una grada, se subían a la segunda, iban saltando. Y a la 5ª grada la niña ya no saltó. Y los amigos le dicen, ¿por qué no saltas? Dice, porque estoy con falda. Entonces solamente una prenda tan inocente como entre usar pantalón y falda condicionó a que la niña ya no pueda saltar. No le faltaba voluntad, no le faltaban capacidades, no le faltaba nada. Pero el hecho de que te obliguen a usar una prenda por una determinación de género condiciona. Porque claro, a la final, después de 2 años más, los hombres podrán saltar 10 gradas, pero la niña se quedó saltando hasta la 4ª grada. Uh-huh. Y eso va marcando todas las cosas. Igual, el otro día veía, por ejemplo, este video de corre como niña y las mismas chicas replicaban así como una forma así como caótica de correr. Y no, vos ves a las atletas y corren. No quiero decir como hombre, pero corren, o sea, corren como humanamente corresponde correr. Entonces, la escuela y la familia son espacios de reproducción de los ideales sociales que finalmente están haciendo. El capitalismo no podría adoctrinarnos si no tuviera la familia. Y la gran herramienta para eso es la religión, lamentablemente.
porque la religión ha construido pues todas estas referencias a partir de la autoridad paterna, la sumisión femenina, la sumisión del menor al mayor y todo esto. Entonces, todo esto finalmente va diciendo, bueno, salga y obedezca. Ujú. Entonces, imagínate cuando vos lees esta historia de, creo que es Abraham e Isaac, que Dios le dice a Abraham Que le mate. que le mate al hijo. Ajá. Ya. Y él está dispuesto a hacerlo, o sea, está dispuesto a obedecer. Y lo mismo puedes ver en Forrest Gump, por ejemplo. ¿Ya? Forrest Gump es un man que simplemente se dedica a hacer caso. Y haciendo caso le va excelente. Y la Jenny, que en cambio es una persona que piensa, que discute, que interpela, está condenada al fracaso. Entonces, todas las cosas que vos vives están orientándote. Es decir, si vos obedeces, te va a ir bien. Y si desobedeces, estás condenado a fracasar. Entonces, los mantras de que si madrugas Dios te ayuda, de que ni sé qué, de que seas emprendedor, Eso de que te esfuerces. eso es como pensamientos muy sectarios, ¿no? Claro, es que además son mantras, digamos, así Claro, como claro. frases cortitas que con tal impacto, marqueteramente construidas para irnos a nosotros condicionando a un montón de cosas. O sea, a mí esto de sal con chompa porque si no tengo frío. Come la comida porque, o sea, y todo es una obligación irracional. Como vos dices, no es el tema de no agradecer a la familia y tener medios y cosas, pero es el tema de que nunca nos enseñan a pensar. Y Paulo Freire dice eso, la educación tiene que enseñarnos a pensar, no a obedecer. Entonces, la gran diferencia y el gran desafío del pensamiento crítico es eso. Efectivamente, si las personas, mire, esto que te estoy pidiendo que hagas es porque en la experiencia que tengo te permitirá tener esta condición. Y cachas, son 4 palabras más. Que si las familias comenzamos a hacer eso con nuestros hijos, vamos a formar ciudadanos con un poquito más de competencia social para saber elegir. Y porque además resistir es un derecho. Sí, resistir es un derecho. Entonces, si una persona logra con un argumento justificar por qué no quiere hacer algo, lo lógico es que le digamos, perfecto, has logrado argumentar. Claro. Pero ¿por qué esto? Porque sí, porque es así. Entonces, en el capitalismo todo el tiempo nos dicen así, las cosas son así, no hay de otra manera. Incluso ahora hay un filósofo, Mark Fisher, que bueno, ya se murió, pero él habla del realismo capitalista. No hay más que esto. Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y todo el tiempo pasa por la obediencia y por rehusarnos a pensar. Y es lo que la Hannah Arendt igual decía. Los nazis no lograron construir una maquinaria de aniquilación del mundo a partir de gente que estaba pensando. Es gente que simplemente hizo caso. Claro. Ya, es simplemente gente que comenzó a obedecer lo que estaba pasando pensando que estaba haciendo lo que debía hacer. Entonces, el pensamiento crítico en momentos como la juventud, la infancia son fundamentales. Y ahí es lo que vos hablabas de el TikTok. Entonces, yo encuentro, y yo de verdad cuando entro ahí, no soy tanto de TikTok, pero entro a Instagram, por ejemplo, y me encuentro contenidos garísimas, o sea, cosas que de verdad digo que buena forma que resumió tal libro. Pero sé que dijo eso porque en el libro, cuando leo, sé que hay más atrás, pero nos están cada vez condicionando a incluso a pensar las ideas revolucionarias desde pastillas tan chiquitas que es como quedarnos en eso, en la conclusión final sin pasar por el proceso. Entonces, claro, para las matemáticas y para manejar la tabla del 2 está bien tener como que el proceso ya así como mecánico de 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuánto va haciendo? Pero para el pensamiento crítico y para la sociedad, lo más importante también deberías pensar en el proceso. ¿Cómo vas a llegar vos acá? ¿Sí? Claro. Me quedé con esto y me gustaría que me zafes de estado. Entonces, hablando a nivel del sistema capitalista, ¿el sistema en sí busca la perpetuación de la familia como una institución? Claro. Sí, o sea, digamos, por eso la heterogeneidad dentro del capitalismo. O sea, bueno, a la final la heterogeneidad da paso a la homogeneidad. La homogeneidad da paso a la heterogeneidad, pero esto como que todo sea de una manera, como tú dices, y sea así, así. Entonces, al capitalismo lo que le conviene es que la familia como institución se mantenga, papá, mamá, hijos y ya. Por supuesto, porque hay un librito maravilloso que se llama la familia, la propiedad privada y el Estado, donde te habla de cómo la familia como institución es el centro de reproducción de estas ideas. Porque incluso, o sea, la palabra proletariado, que es una palabra que suena raro, pero que teóricamente es para designar a la clase trabajadora, proletariado significa el que solo posee a sus hijos.
¿ya? Entonces, la construcción del pacto patriarcal, que es como la burbuja que engloba todo este sistema histórico de desigualdades desde la esclavitud hasta acá, ha hecho siempre que el derecho paterno, el derecho del hombre, imponga la autoridad sobre el resto. ¿Ya? Entonces, por eso el papa se llama papa, el patriarca se llama patriarca, el padre se llama padre. Entonces, es esta línea, incluso falocéntrica, podríamos hablar si quieres, desde el psicoanálisis, en el cual la figura del viejo hombre es la autoridad. Y eso es lo que pasa en las familias. E incluso eso, te digo, termina desestructurando todo, porque en la realidad eso no es que pasa siempre. El papá es una figura bastante ausente. Incluso cuando vive y cuando es cariñoso, el rol que se le asigna a esa figura es el de administrar el poder, no de administrar los afectos. Y en América Latina hay un montón de familias. Yo no tengo papá, por ejemplo. Nunca estuve en mi vida, no fue una figura de autoridad. Y sin embargo, está ahí la figura de la autoridad. ¿Cachai? O sea, el espacio de la autoridad paternal está ahí. Y eso sirve porque esa autoridad paternal luego va a ser el cura, luego va a ser el capataz, va a ser el patrón, va a ser el profesor, va a ser toda aquella persona que dice yo tengo la autoridad para imponer qué se va a hacer aquí. Incluso Dios. Y Dios, por supuesto. Claro. La figura metafísica de la autoridad, claro, que es Dios. Ajá. Que en las religiones y generalmente no dicen si es hombre o mujer, o sea, se supondría que no tiene, pero la construcción mental que las personas piensan es que es una figura masculina, claro. Por eso Marx decía que entonces ahora me hace mucho más sentido de que la religión es el opio del pueblo. Claro, totalmente. Y te digo así como desde que entramos así a trabajar mucho con la filosofía, tengo grandes amigos, un gran amigo Diego Jadán, que él trabaja muchísimo filosofía de la religión y hemos tenido conversaciones que a mí me han cambiado la cabeza, porque yo al principio era así como un materialista totalmente cerrado y decía, bueno, no, la figura de Dios. Y claro, aunque desde mi posición materialista no se necesita una figura metafísica, pero sí vos puedes encontrar, por ejemplo, el Dios de Spinoza, que es este Dios total, ¿no es cierto? Claro, claro. Que si quieres puede ser la energía, por poner de alguna manera, u otras formas de comprender a Dios donde no tienes que perder la espiritualidad para comprender que este mundo está mal, que tal vez es lo que siempre dicen, no, es que los revolucionarios son ateos. No se trata de negar a Dios, nuestra pelea no es con Dios, nuestra pelea es contra el que nos está robando el trabajo. Entonces ahí también pasa eso, pero la iglesia permanentemente ha santificado los pactos de propiedad patriarcales que al menos en América Latina son evidentes en los últimos 500 años. Una pregunta para ir entrando también un poco en materia del pensamiento de Marx, no más que marxista. No. Háblame un poquito de él, o sea, cómo Marx llega a tener esta visión o llega a postular el comunismo como una ideología para el mejor vivir de la gente. Bueno, a ver, primero, yo no soy un experto, nunca he leído así como radicalmente la biografía de Marx, ni me he metido mucho. Conozco así un poco de su vida, pero tal vez hay una carta hermosísima que escribe su hija, no me acuerdo si es de Eleanor Roggeni, bueno, una de sus hijas, que dice, era el hombre más tosudo y loco que existía en el mundo y todas las noches nos hacía leer cuentos de Shakespeare para ir a dormir. Y dice, aunque la prensa se ha encargado de plantear a Marx como un hombre huraño que solo pasaba en la biblioteca leyendo, dice, no hubo padre más cariñoso que él. Y eso para mí cierra el círculo de primero la persona que pensó esto, ¿ya? Porque era una persona que estaba totalmente pensando desde el afecto. Él no estaba pensando en el odio al sistema capitalista, sino en el afecto que debe trasladarse no solamente a quererle al hijo de sangre, sino de querer al hijo de la misma forma como uno quiere a la humanidad. O que en la humanidad se encuentra tu hijo, entonces si vos quieres a la humanidad también le vas a querer a él. Entonces, en esa idea, cuando él propone todo el pensamiento respecto a la enajenación capitalista, dice, lo que nosotros debemos luchar es contra cualquier forma de extrañamiento o de enajenación de lo que nos pertenece. Entonces ahí el gran tema es el trabajo asalariado, porque el rato que yo entro en una dinámica donde me obligan, porque si una persona pudiese elegir dónde trabajar, el 90% de las personas no trabajaran donde trabajan. ¿Ya? Es así. Sí, totalmente. Muy pocas personas creo que pueden decir yo trabajo feliz en mi trabajo. ¿Ya? Incluso las personas que son así como muy exitosas en su trabajo seguramente tendrán días que no quieren trabajar ahí. Y es así, bueno, ya, pero las que les va bien. Pero a la mayoría de gente le va mal porque es mal pagado y todo lo que quieras.
Entonces, el rato que vos sientes que te quitan esa parte de tu trabajo, no solamente te están quitando ese dinero, porque el sistema capitalista nos va dividiendo de tal forma que si antes de una... No sé por qué los comunistas tenemos un issue con el zapatero para poner ejemplo. Pero si antes una persona tenía necesidad de zapatos, podía hacer un zapato completo. ¿Ya? Aquí en América Latina hasta ahora hay costureras que pueden hacerte todo, o sastres. Pero el momento que se establece la industria capitalista, el proceso de la fábrica, se va distribuyendo el trabajo, dividiendo, a tal punto que vos tienes una persona que hace el botón, otro que está haciendo el reel de Instagram para vender el pantalón. Y ninguna de esas personas está asociada y ya ni siquiera se conocen, ya ni siquiera trabajan en el mismo lugar. Entonces te han te han expropiado tu capacidad de producirte bienes, de tus propios bienes. Ahora cada vez somos más inútiles. ¿Ya? Imagínate, una persona que hace filosofía muy difícilmente puede satisfacer sus cosas de vida. ¿Ya? Si no aprende y nadie te enseña a cocinar, a satisfacer tus necesidades básicas, fundamentales. Y eso, como vives haciendo, imagínate, los tiempos modernos, la película de Chaplin es increíble para mostrar esto, ¿no? O sea, cómo estar reiteradamente haciendo lo mismo genera un agobio mental donde ya no quieres pensar. Y Marx dice, es ahí donde el ser humano prioriza su lado animal antes que su lado racional. Entonces, si yo al hecho más creativo de la humanidad, que es trabajar, porque cuando vos trabajas, cuando vos creas algo, te emocionas. Pero cuando sabes que eso que estás haciendo no te va a pertenecer, cuando ya no puedes hacer ni siquiera el objeto entero, dices, esto no tiene sentido, entonces ya no quiero trabajar. Y cuando ya no me quiero trabajar, ya no quiero esforzarme. Y la forma de no esforzarme es irme a mi lado animal. Entonces, por eso la dinámica del viernes, y es, ¿qué vas a hacer el viernes? ¿Qué haces el viernes noche? Ya, salí, mucha gente a tomar. Muy poca gente va a decir, ¿sabes qué? El viernes me voy a ir a leer un libro y no quiero sonar un nerd ahí aburridísimo diciendo, no, habría que ir al recital de poesía o lo que quieras, sino es, vamos a beber porque en el beber anulo mi condición de ser pensante. ¿Ya? Entonces, cuando vos estás muy triste, cuando estás ¿qué buscas? Refugiarte en la ausencia, en la suspensión del pensamiento. Qué loco eso que me estás diciendo, porque me hace pensar en mí. En esta semana justo le decía a Rafa que esta semana he pasado muy cansado, así, pero obviamente he tomado mal las decisiones con respecto a mi higiene del sueño. Entonces es una fatiga acumulada y me doy cuenta de que ha repercutido también en mi toma de decisiones, y me resuena mucho esto que dices, porque mis decisiones de estos días han sido más inclinadas, por ejemplo, hacia una alimentación basada en carbohidratos o grasas, ya. O sea, el placer. O sea, como estoy cansado, como estoy así agotado, no me pongas ahorita, yo qué sé, un libro para leer y darte una clase o darte... No, o sea, ahorita solo dame de comer porque me muero de hambre. Y porque no jalas. Exacto. O sea, no jalas, coges el libro y te quedas dormido. Ajá. Entonces, es justamente ese el tercer punto de la alienación o enajenación que habla Marx. Porque el rato que nos privan de nuestra condición fundamental de ser animales racionales, como diría Aristóteles, pues ya solamente nos queda hacer esto para encontrar el mayor placer posible que tenga, para lograr reponer las energías suficientes para volver al círculo vicioso de lunes. Entonces, es horrible. Imagínate lo que es que toda la sociedad odie los lunes. ¿Ya? Cuando vos te enamoras, el primer día, o sea, el primer beso es maravilloso. Ya, el primer beso es maravilloso. ¿Por qué la sociedad, los primeros momentos así como de la jornada, no pueden recuperar esa maravilla? Porque no son nuestros. Porque no vamos a amar. No es tu beso. Porque no es tu beso. Te obligan a estar besando a alguien que no quieres. Ya, te obligan a estar haciendo algo para alguien que no quieres. Y por ejemplo, yo siempre pienso en las tareas así como tan monótonas, de estar así como poniendo etiquetas, ¿cachas? De poniendo etiquetas o revisando cosas. Las tareas de los guardias de seguridad son tareas súper enajenantes que... Imagínate lo que es para un guardia que está ahí en la puerta chupando frío todo el rato de un edificio súper aniñado, de una mansión que dice adentro estoy cuidando de las personas que son responsables de esta condición un poco miserable que yo estoy teniendo. Entonces, vos no quieres salir a pensar.
Claro. Porque además, si pensáramos, llegáramos a algo que es bien controvertido, pero que es una tesis muy importante, y es que llegaríamos a odiar con la misma fuerza que podemos amar ese cambio. Porque uno puede amar el cambio, pero el amor no va a lograr eso, sino necesitas confluir con la ira de que no es posible esto. Porque el gran problema de la política es que siempre dicen, no, es que tenemos que amarnos unos a otros y tenemos que pensar en el bien común. Sí, eso está. Pero no solamente falta eso. Hay que también odiar este sistema. Hay que odiar las condiciones que están haciendo esto. Y odiar a las personas, o sea, odiar también las condiciones que están sucediendo a otras personas que viven peor que nosotros. Porque claro, yo puedo hablar de esto porque finalmente llego a mi casa, tengo cama, tengo cobijas, tengo todo para vivir. Pero hay personas que no lo tienen. Y esa injusticia también afecta a mi condición humana. Y ese es el punto de convergencia de lo común, de no pensar que es mi condición personal la que tiene que mejorarse, porque finalmente no voy a lograr poder vivir bien si el resto no vive bien. Claro, y me parece increíble eso que acabas de decir, porque siento que nuevamente recae en el materialismo, ¿no? Y ahí está esta idea de hoy en día se premia mucho el individualismo y creo que lamentablemente ha sido como precisamente nunca ha sido tan fácil manipularnos a un nivel social, porque claro, o sea, al final tú estás metido en una pantalla consumiendo el contenido que tú quieras y polarizando tu pensamiento y pensando únicamente en ti. Entonces ahí rompes precisamente, incluso pones una barrera con respecto al otro. Entonces me parece garota esto porque claro, o sea, quizá nosotros, lo que tú decías, somos de otra época, no había tele y te aburrías y te tocaba estar, aunque sea saliendo al parque, y a entender incluso ahí las dinámicas sociales. Porque cuando sales al parque, incluso el que es dueño de la pelota dice, verga, el man, chuta, hay que hacerle jugar porque, o sea, comienzas a darte cuenta cómo funciona la sociedad, conocer otras realidades, entiendes el respeto, porque quizá yo que sé, en la familia de él se toma café en negro con pan y en la mía le pone leche. O sea, pero y entiendes que no está mal, sino es otra realidad. Pero al final del día, ese sistema comunitario como que hoy en día se ha ido perdiendo. O sea, ya no me interesa que la persona que me esté al lado esté bien o mal. Es más, hoy en día me di cuenta que la otra vez, por ejemplo, salí al consultorio y pasaba por aquí y le vi a personas que no les topo y viven al lado mío. Claro. Pero antes era el Bessie, ¿cómo está? Sabías quién era el hijo de quién, todo. O sea, pero todo eso se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo y creo que ahí es donde nuevamente el sistema capitalista como que está triunfando, digamos así. Sí, no sé si esta idea sea mía, no me quiero atribuir la cosa, pero escribí algo sobre esto. Y esto que vos hablas se podría denominar déficit de piel. Ok. Porque cada vez más las personas podemos hacer nuestra vida sin necesidad de la piel ajena. Sí. Entonces, claro, me refiero a la piel, a la posibilidad del contacto. Entonces, como yo puedo, si yo tengo mi computadora aquí, puedo conectarme y administrar el 90% de las cosas que hago en mi trabajo. Desde aquí. No necesitaría desplazarme a mi trabajo para hacerlo. Y la gran mayoría de personas y las ciudades, sobre todo, progresivamente van viviendo así. Entonces no necesitas conectarte. Entonces, no sé, y eso va anulando este vínculo societal que existía, porque no es solamente la idea de que vivimos juntos, porque el que vive junto conoce al otro. Y ahí hay un sociólogo que es lindazo, que se llama Lipovetsky, y él habla de cómo por ejemplo, los audífonos se han convertido en herramientas de separación de las personas. Cuando vos tenías que joderte con la música y la bachata o el Julio Jaramillo tristísimo. A mí me encanta Julio Jaramillo, pero no entiendo por qué a las 7 de la mañana tienes que poner con música triste la jornada, ¿no? Pero tenías que joderte todo el bus bajando a la universidad con esa música. Era un problema de todos. El rato que vos te pones audífonos dices, no, es mi mundo, y te venden la idea de que no estás molestando con tu música al resto, pero estás anulando el conflicto. Y a la gente nos hacen huir del conflicto. Y te vuelves más intolerante también. Y me vuelvo intolerante y me vuelvo totalmente insensible a lo que pasa. Y si ya no le conozco a la persona de lado, pues no tiene sentido. O sea, ¿por qué me arriesgo por alguien que no conozco? El altruismo humano también requiere saber, necesita conocer. Entonces, si hemos llegado a la posibilidad de virtualizar incluso las relaciones sexuales, que son así como la piel con la piel,
Entonces, ¿de qué contacto estamos hablando? Entonces, recuperar ese tipo de contactos es también una reivindicación para lograr construir comunidad. Ujú. ¿Ya? Cada vez que los discursos de seguridad al parque solos, claro, porque efectivamente hay razones para tener cuidado, también te están diciendo entonces ya no mande a su hijo al parque porque usted no le puede llevar todo el tiempo al parque. Cuando yo era chiquito, yo pasaba en el parque todo el tiempo, no necesitaba Claro. televisión, capaz llegaba a las 6 de la tarde a tomar café viendo El Chavo del Ocho y era lo único que Sí, pasaba. Ya, pero pasaba en el parque con gente que no conocía. claro. Y cada vez más, no, cuidado, cuidado, no le mandes a tus hijos. Cada vez, los niños cada vez son más niños, o sea, cada vez la niñez dura más, porque los papás están preocupados de mantener esa seguridad de la gente y es por el discurso de seguridad de que el barrio se ha vuelto peligroso, de que el barrio ya no es del espacio que te cuida, sino es del lugar donde te van a pasar cosas feas. Ujú. Y por supuesto que es como un círculo vicioso porque efectivamente la seguridad también es un elemento que está haciendo eso. Entonces, dicho de esa manera, ¿crees que también el miedo ha sido como instrumentalizado para un fin político? Porque siento, no, o sea, tirándotela así una idea muy, muy en este momento, que de alguna manera cuando tú siembras un miedo y la gente entra en este conflicto de ansiedad social y toda la vaina de algo está pasando, necesitas un salvador o un mesías político, ¿no? Que venga a solucionar este problema. Y de hecho, teniendo en cuenta las elecciones, yo pienso que Daniel Noboa ganó porque atacó aparentemente a la necesidad del momento que era resolver esta crisis de seguridad, más no por pienso yo, un raciocinio o un conocer realmente la propuesta que estaba haciendo, sino solo fue como que puta, este man sentimos que nos va a salvar y también obviamente polarizando el discurso que es el anticorreísmo, ¿no? Que, o sea, cualquier cosa menos es Corea, o sea. Claro, o sea, Maquiavelo ya hace más, bueno, no me acuerdo que escribió Maquiavelo, pero él decía, el príncipe le vale más ser temido que ser amado. Claro. Ya. Entonces, el miedo siempre es el instrumento de perpetuación del sistema, Uh-huh. porque no sé, ponte a pensar así cuando te dicen, anda por ese camino, es nuevo, o anda por el que ya conoces. El camino nuevo puede ser más corto, puede ser mejor, puede ser lo que sea, pero siempre lo nuevo genera Miedo. miedo. Y eso es una respuesta hasta, digamos, evolutiva de las personas, de lograr tener certezas frente a las cuestiones. Incluso la pareidolia es de encontrar certezas y códigos en la naturaleza para poder encontrar formas de orientarnos. Pero en la sociedad, lo nuevo siempre se ha vendido como lo peligroso. Y han logrado construir esta situación del miedo de que si usted no obedece lo que está pasando, entonces se va a encontrar con un escenario totalmente nuevo que va a ser peor. Entonces la gente no quiere, la gente todo el tiempo, si vos le dices del cambio, toda la política está sustentada en la noción del cambio. Pero es un cambio para no cambiar nada. Uh-huh. Es para cambiar la cara del pendejo que está al frente y no cambiar nada. Y cuando realmente hay un proceso de cambio, ya no depende de la persona. Claro que seguirán habiendo dirigentes y cosas. Yo no reniego la necesidad de tener personas que se hagan cargo. Como vos debes tener un administrador, debes tener una persona que se haga cargo. Pero es cuando la sociedad pierde el miedo, ya efectivamente logra transformar la sociedad. Y los discursos del neoliberalismo siempre han estado justamente a partir del miedo. Entonces, esto que vos hablabas hace un rato de la mala prensa que tienen las ideas revolucionarias es porque a los comunistas antes nos acusaban de que comíamos monjas, de que violábamos niños, de que queríamos quitar vacas, o sea, un montón de cosas asociadas siempre a la maldad, ¿no? A esta idea de acá estamos los buenos y ahora tienes lo mismo cuando el loco de Milei dice somos las fuerzas del cielo. Entonces, ¿quiénes están al otro lado? Los zurdos empobrecedores y quienes Claro, claro. Pero si vos te pones a ver, nunca hay detrás de eso un argumento que sostenga la cuestión de que por qué mi trabajo tiene que irse a manos de otro. O sea, nunca un discurso de derecha te va a decir eso. Entonces, claro, el representante de la hacienda más grande que tiene este país siempre va a poner en responsabilidad de otro lo que él no quiere cambiar, que es su estructura de propiedad de la tierra y de poder. Claro, a la final lo que tú dijiste, ¿no? Es perpetuar la riqueza en un grupo determinado, ¿no? Y la plena me sonó mucho eso, uniendo esto con lo que dijiste anteriormente, que a la final las familias más ricas siguen siendo las mismas, o sea, no ha habido una redistribución precisamente de eso, porque son los herederos de los herederos de los herederos y el tema de la acumulación sigue solo en manos de unos pocos. Y me quedé con esto que dijiste, me gustaría que desarrolles esta idea que dijiste que
que para ti la sociedad cuencana es algo perversa. ¿Por qué lo definiste de esa manera? O sea, te digo perversa porque sí efectivamente ha construido una diferenciación, porque no es una división normal ni natural, una diferenciación social en función de una serie de elementos que tienen que ver con el fenotipo, con la pertenencia, con la procedencia, con el capital. Entonces, el hecho de que vos tengas en el himno de Cuenca, ¿no es cierto?, o sea, esta lista de apellidos nobles, no es algo que deja de ser parte permanentemente de nuestra sociedad. Aquí en Cuenca el apellido, yo digo, si yo no fuera Vintimilla, que además no es un apellido que me representa, es simplemente un acto civil que me pusieron por la persona que fue mi padre, pero no me representa. Pero ese apellido me ha dado unas condiciones que si fuera otro apellido serían diferentes, que son completamente diferentes, porque hay gente y te pregunta, ¿y vos Vintimilla de cuál eres? Y es como, no sé. De verdad, no sé, yo les conocía a mis abuelitos y a nadie más. Y ahí poco a poco así a la familia, pero no he construido relaciones en función de eso. Pero la gente te asigna un estatus por el apellido que tienes, por si eres hombre o por si eres mujer, por de dónde vienes, de qué colegio estás estudiando, de qué colegio viniste, de en qué universidad te gradúas. Entonces sí es perverso porque construye unos techos de cristal para que las cosas se mantengan como están. Entonces las mismas familias de hacendados de la colonia son las que están ahora, más un poco de otros que han venido ahí como logrando saltarse, pero que son la excepcionalidad. Pero se conserva esa estructura de diferenciación colonial que es perversa. Desde tu punto de vista, Diego, ¿qué crees que podríamos empezar a hacer desde... Claro, o sea, hay esta frase de... Para cambiar el mundo, primero empieza por lo tuyo, ¿no? Que es quizá también muy, tiene que ser así y obedecer, como tú dices, pero pienso que la desobediencia también es un acto revolucionario, como habías dicho, y de hecho ahí está este libro, ¿no? De Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, que me parece una joya de metáfora de cómo no hacer aquellas cosas que no consideramos propio, ¿no? Porque tengo que hacer algo solo porque tú lo dices, pero cómo empezar quizá esta revolución interna también hoy en día, entendiendo que también las condiciones materiales en las que estamos viviendo, ¿no? Redes sociales, mucho esto que también tú citabas a Max Fisher y en el realismo capitalista habla de esto de las enfermedades mentales, ¿no? Donde la gente ya está tan saturada que, como tú dices, ya no quiere pensar, no quiere ver más allá, o sea, ya ven algo como que el futuro ya no nos entusiasma tanto, ¿no? Entonces, ¿qué crees que podamos hacer para empezar quizá a llevar a cabo esa revolución interna y generar un efecto dominó, ¿no? O sea, lo que es interesante con esto que tú decías de Thoreau es que él, aunque planteó ejercicios de desobediencia, claro, fueron anti-ingleses, pero a favor de garantizar la propiedad de lo que hoy día es el sistema de acumulación de Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, la desobediencia es un ejercicio fundamental para construir nuevas sociedades. Y ahí es donde uno tiene que un poquito romper este binarismo entre el bien y el mal. Ya, o sea, ser la oveja negra de la familia, de la sociedad, tal vez ese debería ser como no el mantra ni el deber ser, pero sí como un objetivo, porque todo lo que está ahí, como en el plano cartesiano, finalmente está garantizando que el orden se mantenga. Uh-huh. Si vos estás cómodo con el orden, bueno, pues ya, efectivamente tendrás un conjunto de privilegios que te dicen, bueno, yo estoy chill en mi vida aquí, en este sistema y todo bien. Pero si vos sientes que algo te está jodiendo y que ves que le está jodiendo a alguien más, tal vez sí la posibilidad es como einsteinianamente se diría, no haga lo mismo esperando diferentes resultados. Entonces la desobediencia es interpelar. La desobediencia no necesariamente es caos, más bien la desobediencia es reconfigurar las cosas, es construir nuevos patrones de organización y también nuevos pactos de organización social. Pero sí, yo creo que ahí la desobediencia, o sea, el primer ejercicio de desobediencia es pensar tu vida por fuera del canon que se vive y sin tampoco convertir eso como en un karma. Porque tal vez ahí hay un problema ahora que la gente dice, es que si yo me meto a la militancia, tengo que hacer tantas cosas y tengo que saber tantas cosas que ya más bien prefiero quedarme en la ignorancia. La conciencia debe ser una herramienta de emancipación. Cuando vos lees algo, cuando vos llegas a una idea, deberías de sentirte más libre porque estás viendo el mundo así como en la Matrix, ¿no? De otra manera. Pero en cambio, si vos llegas y dices, yo soy revolucionario, pero si no eres vegano, entonces no está bien. Pero si tienes conductas machistas, no está...
vamos a llegar malitos. O sea, todas las personas estamos malitas, digamos, porque no podemos salirnos de este encuadre que la sociedad nos ha formado. Entonces, yo no estoy pensando que la gente, yo quiero ser machista. Uh-huh. Ya. Entonces, ¿cómo ir desmontando esa cuestión si es a partir de tomar conciencia y cómo decir, por fuera de esta idea medio sonsa de la mejor versión de uno mismo, uh-huh, pero cómo puedo aportar más? Y, como te decía, ningún cambio individual va a lograr cambios sociales. O sea, esta vaina de use sorbete, no use sorbete, no va a resolver la cuestión. Claro, claro. Pero si vos asocias eso con determinadas cosas, o sea, con otras acciones a mayores escalas, sí logra hacer. Cuando vos te pones a pensar, por ejemplo, en la causa palestina, ellos aplican, o sea, hay una campaña internacional que habla del BDS, el boicot, la desinversión y la sanción. El boicot son las acciones más chiquitas que podemos hacer a nivel de cada persona para no consumir productos que están asociados al genocidio. La desinversión es lograr que ya la política de los estados, de las ciudades, a cualquier nivel, dejen de hacer negocio con Israel. Y la sanción ya es buscar cambios como estructurales a nivel del sistema internacional. Eso a mí me gusta muchísimo porque define esto que vos decías, que ni el uno ni el otro son totales o suficientes, sino la interrelación de estas acciones. Entonces, decir yo voy a ser mejor persona, eso me parece a mí una tontería, porque a mí de qué me sirve ser mejor persona si es que no estoy poniendo esa condición al servicio del otro. ¿Y para qué me hace falta tener una sociedad mejor si no es para también vivir mejor y procurarme mejores condiciones? Entonces, pero siempre hay que pensar, y es romper el binarismo entre qué es primero. Ya, el huevo o la gallina no importa. Es el tema de por qué ser un mierda en un mundo que ya está demasiado feo. Entonces, sí, si puedes hacer cosas mejores, chévere. Pero no dejes de pensar que afuera también hay más mundo. Claro que al final tus acciones repercuten a la persona que está al lado. Algo muy chiquito que lo tengo como anécdota en tema personal. Yo tuve, o sea, a mí me internaron en una clínica de rehabilitación por el consumo de drogas y claro, en el cierto punto yo decía esto lo voy a hacer por mí, para mí, recuperarme y toda la vaina. Tuve una recaída el año anterior, estuve un año recaída en el consumo de drogas, pero llegó un punto donde dije, no, pues, o sea, al final del día, mis acciones repercuten en alguien más, en este caso en la tranquilidad de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Entonces, creo que también ahí a nivel individual como que se me rompió un poco esta creencia del yo, sino más bien entender que es un efecto dominó, ¿no? Todo lo que hagas va a repercutir en algo, yo que sé, e incluso esa inestabilidad emocional de mi mamá se va a ver reflejada en dar clases, güey, es profesora. Y mi papá, etcétera. Entonces pasa ese tipo de cosas de que somos un efecto dominó en este tejido social que al final es necesario, creo que irlo fortaleciendo. Y de ahí me surge una pregunta ya para ir cerrando, Diego, que de todo lo que hablamos, ¿qué rescatas así como una semillita que quisieras dejarle a la gente hoy en día? O sea, yo me he emocionado mucho porque yo venía pensando en hablar así como desde otras entradas de la filosofía, pero me da gusto que hayamos podido conversar así como de ideas que pueden cambiar el mundo. Creo que hay que volver a conversar de eso, porque la gente a veces nos dice como soñadores utópicos que estamos ahí meando las fuera utopías de son brújulas, ¿no? Pero sí, o sea, recuperar la confianza, pero lo más lindo, haber tenido que darme el tiempo de venir de mi casa acá, pocas veces vengo directamente a este barrio, entonces venía y decía, esta parte no había conocido. Y entonces llegar a otro lado, verme con la gente, eso creo que es una cuestión muy importante porque dices, bueno, efectivamente vale la pena moverme de mí, así físicamente moverme para encontrarme con otras personas. Y bueno, sabemos que esto también se va a viralizar o moverse por el ámbito de la red, pero que el encuentro valga la pena. ¿Ya? Y eso creo que es lo que en Mundana buscamos muchas veces con la gente, y es porque la gente dice, transmite por Facebook. Es no, démonos un tiempito, encontrémonos porque vamos a conversar, ya sea fumarnos un tabaco, pegarnos un café, pero vamos a encontrarnos. Y cuando te encuentras con la gente, cambia mucho la cosa y es lo que tal vez la lógica algorítmica nos está medio jodiendo. En el podcast anterior tuve una pregunta que se me ocurrió y bueno, creo que voy a hacerla de culto ahora en Ya Cuenta. Si hoy fuese tu último día de vida, Ajá. O sea, fueses a morir el día de hoy, ¿cuál sería tu última comida y qué película vieras?
A ver, mi última comida sería un morlaco, que es así. Ok. Un morlaco con hartas papas y mayonesa que me encanta. Y la última película, esa sí me pones más difícil, pero chutes que tengo algunas. Tienes que decidir una. Era que me avises para venir pensando en el nombre, pero Me ocurrió en el podcast anterior, el que grabamos hace un par de horas. Me parece una buena pregunta. me gustaría ver tal vez el lado oscuro del corazón. No había visto. Sí. Recomendada. Recomendada, es buena, sí, sí, sí. Lado oscuro del corazón con Morlaco. Como morlaco, sí. Listo, Diego. Yo te agradezco mucho por tu tiempo. De verdad, aprendí mucho, me dejas con muchas cosas. Incluso siento en cierta parte de la conversación, pensaba en esto de una especialidad en un futuro. Entonces, en algún punto yo estaba con esto del psicoanálisis y todo, pero dije, no, pues ya decía, ahora estudio filosofía, o sea, cosas así. Y es chévere porque al final siento que de eso se tratan las conversaciones, ¿no? Como que vengan a romper un poco lo que tenías como establecido y romper tus paradigmas y todo eso. Y para mí, que una conversación genere eso es... Pucha, estoy agradecido contigo porque siento que es tiempo bien invertido. Así que desde ya invitado para una segunda parte, loco, para Muchísimas seguir hablando quizá ya de otras cosas, de problemas sociales. También quería preguntarte un montón de cosas, pero bueno, la conversación sigue ese cauce, entonces no, igual. Sí, más bien, si me permite solo, lo bueno de la filosofía es que incluso yendo contra el gremio de los que estudiamos como en la universidad, no necesitas de estudiar así sistemáticamente, solo coge un libro, si quieres, escriban por Instagram Mundana y les vamos a recomendar ahí como alguna cosa, pero siempre hay algo que te va a encontrar y no necesitas darle como esa especialización técnica a la filosofía. La filosofía está en la vida cotidiana, en el bus, en todo lado donde estás, hay filosofía y la puedes hacer. Traía justo este librito que es de filosofía cotidiana, que es una cosa muy linda porque no te habla de teoría, sino siéntate a ver un atardecer y piensa. O sea, encuéntrate con un amigo y piensa. Piensa en un alimento de color azul y piensa por qué no hay. Ya, pero piensa, no te canses de pensar. Aprovecha el momento que estás en el baño. Desconéctate 5 segundos de la red y piensa. Cierra los ojos y piensa. Y ahí se encuentran cosas muy lindas. Lindo, lindo, lindo eso, Diego. También sé que trajiste algo para el set. Entonces, veamos. Sí, bueno, este es medio para vos. Muchas gracias. Es Las fronteras de lo humano, dice. Sí, es el primer libro que sacamos con el colectivo Mundana. Ah, ok. A propósito del congreso que te comentaba hace un ratito. Entonces es un libro que está bastante bien porque habla de temas así como muy diversos, pero sobre todo para enfrentar las problemáticas de la sociedad contemporánea, o sea, la filosofía medio pensada en nuestro tiempo. Y este sí es para el set porque de verdad me van a hablar cuando te dé, porque mucha gente me ha pedido, pero es el primer número del periódico que sacamos. Igual es nuevito, No jodas. pero creo que tengo dos en mi casa y es el primer periódico que sacamos y ahí tiene un afiche y como me dijiste que era para el set, entonces. Sí, qué lindo. La gente que no les has dado. Lindo, claro. Yo, Bueno, ahí. qué lindo, lindo, lindo. 500 ejemplares. Este es el primero. Ese es el primer ejemplar que salió, claro, el Qué primer locazo. número de Tiempos Mundanos. Bueno, aquí, ¿cómo están en redes para la gente? Mundana, revista de filosofía. ¿Y los encuentros lo siguen haciendo? Sí, generalmente nos encontramos una vez al mes. Ahora, por ejemplo, este año estábamos haciendo cosas con la Bienal, entonces todos los lunes, el último lunes de cada mes, nos veíamos de la Bienal para hablar sobre cosas de arte, pero termina siempre así como con Más temas. más temas. Sí, igual hacemos cada 2 meses una cuestión que se llama más que una pregunta, un comentario, entonces es para que la gente no llegue a escuchar, sino más bien a hablar, a opinar, a estar diciendo cosas y bueno, ahí con lo del Congreso, ahora... bueno, queremos hacer una puñetiza filosófica, ojalá nos salga para octubre también, para ya enfrentarnos así como como debates. a contraponer ideas de algunas cuestioncitas, entonces. O sea, sí. y cualquier gente de cualquier edad puede asistir. Sí, en Mundana no hay límite y más bien siempre nos obligamos a escribir, incluso porque publicamos un artículo diario. Ya desde septiembre volvemos porque nos hackearon la página qué loco. Hace un par de semanas. Ahí, bueno, también nos hicieron la canallada, pero publicamos un artículo diario, entonces ahí está todo el tiempo información. Lindo, Diego. Muchísimas gracias nuevamente a vos, por tu tiempo. Como te digo, desde ya, esta es tu casa, loco, para seguir Muchas hablando gracias. de filosofía y todo ese tipo de cosas que a mí me encanta, como siempre digo.
Al final, espero que les haya gustado tanto como a mí. Honestamente, los podcasts, si bien es cierto que la gente lo ve y lo escucha, pero creo que el pretexto es este, ¿no? Hablar con El gente. que más aprende es el que hace. Exacto. Entonces, claro, tienes un podcast, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo te pueden encontrar también? Se llama Diálogos Mundanos. Diálogos Mundanos. Sí. En YouTube también. En YouTube también, sí. Ok, listo, gente. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Como siempre digo, al final nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre ustedes vayan, lean, saquen sus propias conclusiones, investiguen. Como dijo Diego en parte de la conversación, desarrollemos este pensamiento crítico y hagamos este viaje, ¿no? De interiorizar y apropiarnos del conocimiento y no solo repitamos frases de TikTok para quedar chévere con la chica que te gusta, sino profundicemos. Diego, muchísimas gracias. ¿Algo Gracias, que quieres David. decir finalmente, tal vez? Agradecerte muchísimo. Te decía, como conocí el podcast hace un par de años, era Sí. que habías hecho, entonces me gusta mucho, además un poco de envidia porque es súper versátil y temas medio complejos, igual que salen fácil, que está chévere. Desearte mucha suerte y a la gente eso, pues decirles que la palabra es la herramienta más hermosa que se inventó la humanidad y que con eso podemos hacer muchísimo. Listo, nos vemos en una próxima ocasión, gente. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Diego.